Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafael Ángeles. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron eh, qué cosa es el Espíritu Santo? Pues yo una vez me hice esa pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No? Mucho se escucha hablar, ¿no? De aquel, por ejemplo, el ser humano dice que está compuesto por materia y aparte alma, ¿no? Y el alma es justamente lo que nos hace pensar, ¿no es cierto? Nos hace razonar, ¿no es cierto? En cuestión cristiana, el Espíritu Santo dicen que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, que va más allá que el alma, ¿no? Este te da ya más un discernimiento de frutos edificantes en nuestra vida, ¿no? La Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:20, si no mal recuerdo, ¿no? Habla de paz, de gozo, de mansedumbre, de justicia, ¿no es cierto? Cosas que muchos de nosotros a veces lo tomamos de manera superficial, ¿no? Sin mucha importancia, ¿no es cierto? Pero que encierran estas simples palabras, encierran unos significados realmente tremendos, ¿ah? Realmente extensos, ¿no? Imagínense que simplemente la palabra compuesta de 3 letras, paz, tiene un significado enorme. Dice que Jesús era paz en medio de tormentas. A él nunca, según su ejemplo que data la Biblia, nunca se le veía molesto, salvo en ese caso extremo de cuando encontró su casa poblado de mercaderes, ¿no? Y donde les botó a todos, ¿no? Porque era una casa de oración y lo habían convertido en todo un mercado de bullicio, de altanería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero imagínense, paz así nomás las personas no lo tienen, ¿ah? Todo el mundo, si se han dado cuenta en momentos cotidianos, pierde la paz, pierde la calma, la paciencia, ¿no? Si no, fíjense nomás en los hogares, ¿no? A veces cómo perdemos la paciencia, ¿no? Con los sobrinos, con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se portan mal. Imagínense si con la familia uno pierde con tu hermana, con tu papá, ¿no? Cuando nos están allí diciéndonos qué hacer todos los días, ¿no? Imagínense si en familia perdemos la paciencia, cuán mayor será perderla con otras personas, ¿no? Que quizás no conoces, ¿no? En el trabajo, en la calle, ¿no? Imagínense en la calle, deben saber las personas que conducen, ¿no? Sus unidades móviles, auto, moto, carro, bus, etcétera. Cómo perdemos la paciencia de un momento a otro, ¿no? En el semáforo, cuando alguien se cruza, ¿no? Cómo se pierde la paciencia, ¿no? Imagínense esos que manejan buses, ¿no? Los microbuseros, ¿no? Se ponen a pelear hasta en la calle, ¿no? Cómo la gente anda cargada de estrés, ¿no? De preocupaciones, ¿no? Y busca descargarse con el primero que se, que se aparezca, ¿no? Me vino otro ejemplo en la mente, por ejemplo, cuando uno va a hacer trámites, ¿no? Por ejemplo, la típica ir al banco, las colazas que se presentan, ¿no? Y da cólera y cuando estás haciendo tu cola y ves que porque viene alguien conocido, ¿no? Le llama al cajero, al ventanillero y pasa pues como si nada, ¿no? Uno haciendo la cola y como si nada otro viene y, y le hacen pasar, pues, ¿no? No sé si te habrá pasado, ¿no? Como a veces quieres perder la paciencia, tú esperando y viene otro y como si nada entra a la fila, ¿no? Y ahí se genera la desaveniencia, ¿no? La cólera, ¿no? La ira. Me pasó otro caso, ¿no? Que estando en el Poder Judicial también, ¿no? Haciendo la cola, pero me vino a la mente el hecho de tener paz, ¿no? Paciencia, ¿no es cierto? Me pasó una vez que estuve esperando en la cola y cuando de pronto vi a otra persona también que le llaman, ¿no? Pero esta vez ya no puse en mi mente ese corazón de resentimiento, ¿no? De celos o de amargura, ¿no? Sino simplemente en mi mente dije, wow, gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Y uno se siente diferente, ¿eh? Al pensar de esa manera, ¿no? Cuando ves cosas de repente inusitadas o injustas,
Pero qué interesante es tener otro tipo de mentalidad, ¿no? Desearle el bien a esa persona, ¿no? Y en tu mente, claro está, ¿no? Y bueno, si tienes su amistad, bueno, pues que pase, ¿no es cierto? Me pasó una vez que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Había una cola y tenía un conocido que me había visto y me dijo, y me llamó, ¿no? Y ahí experimenté lo que la gente siente, ¿no? Que sienten cólera cuando alguien te llama, ¿no? Pero qué bueno es saber a veces cuando encuentras eh, esos tipos de tumultos y conoces a alguien, la famosa vara, ¿no? Pero usarlo en el buen sentido, ¿no? Que alguien nos llame, ¿no? Se siente muy bien también, ¿no? Y ahí aprendí que la persona que está haciendo cola no debe sentirse con ira o con enojo, ¿no? Porque va a llegar un momento en donde a ti también te hacen ese favor, ¿no? Pero al margen de eso es cuestión de asimilarlo, ¿no? Con paciencia, ¿no? Dice que la paciencia, perdón, es la ciencia de la paz, ¿no? Y para obtenerla, pues eh, hay que experimentarla, ¿no es cierto? Y parte de esa ayuda de experiencia te la da el hecho de buscar al Señor, ¿no? A Jesús a través de su palabra, ¿no? De la Biblia, ¿no? ¿Por qué acudir a la Biblia, no? Porque al igual que uno que cuando escucha una palabra difícil, distinta, y que no sepa su significado, la mayoría siempre va al diccionario, ¿no? Y lo que dice el diccionario, bueno, lo acepta, ¿no? Lo mismo pasa con la Biblia, cuando uno no entiende la parte espiritual, porque muchas veces no lo vemos, no lo palpamos, y es mucho, para la mayoría difícil creer en algo que no se pueda ver, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero muchos no entienden ese concepto, ¿no? Porque no ven quizás a ese Dios, ¿no? A ese Jesús, ¿no? Que les pueda ayudar de manera práctica y de manera rápida, ¿no? Muchos queremos las cosas rápidas, pero la parte espiritual no funciona así. Imagínense que Jesús, Dios nos tiene paciencia. Han pasado ¿cuántos años? 2020 estamos ahorita, después de Cristo. Pero antes de Cristo, ¿cuántos años datan? ¿No es cierto? Y sin embargo Dios hasta el día de hoy sigue teniendo esa paciencia y misericordia para con todos nosotros de no mandar el fin, ¿no? Porque dicen que Dios es amor y no puede destruir lo que ha construido. Una vez también me pregunté, ¿por qué no lo erradica el diablo? ¿No? ¿Y por qué lo echó justo a la tierra? Y en la tierra venimos nosotros, ¿no? Y también me vino una parte de la respuesta, ¿no? Porque Dios justamente es amor y no puede destruir lo que ha hecho, ¿no? Dicen que el diablo se llamaba anteriormente luz, ángel de luz, era un ángel súper bueno, pero por alguna razón no sabemos, quizás algún día Dios nos lo explicará en el cielo, si es que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder ir, y si en vida hacemos la voluntad de Dios, agradable y perfecta, pase lo que pase, tendremos que hacer la oportunidad de que Dios nos explique el por qué tiene tanta paciencia para con el enemigo, ¿no? Pero bueno, dicen que en la antigüedad fue un ángel de luz, ¿no? Pero después algo pasó en él, ¿no? Se llenó de como que de envidia, ¿no? Y de orgullo al ver que Jesús tenía más prioridad para Dios, ¿no? Era como el primer ministro, ¿no? Y él siempre quería ocupar ese cargo, no sabemos por qué, ¿no? El ángel de luz, ¿no? Hasta que se llenó de envidia. Y por eso quizás fue expulsado, ¿no? A la tierra. Y ya no se llamó ángel de luz, sino Lucifer, ¿no? Lo que todos conocemos con el diablo, Satanás, ¿no? A causa de esa envidia, ¿no? Y justamente creo que eso también pasó en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, en el paraíso, con Adán y Eva. Tuvieron de todo. Simplemente era para no coger el fruto prohibido, ¿no? En este caso particular simbolizado por la manzana, ¿no? Pero justamente allí estuvo el enemigo en forma de serpiente, ¿no? Que indujo a Eva, puede haber sido Adán, ¿no? Pero indujo no sé por qué a Eva. Y Eva indujo a su esposo, a Adán, ¿no? A coger de ese fruto, ¿no? Y que ellos iban a experimentar ser como un Dios, ¿no? Entonces quizás eso es la falla que uno tiene, querer ser como un Dios, ¿no? Y no contentarse con lo que uno tiene, ¿no? En el huerto del Edén tuvieron de todo, animales, comida, todo, ¿no? Pero por alguna razón el enemigo ya estuvo presente allí, ¿no? Y hizo pecar a Eva, ¿no? Ahí viene el término de pecar, ¿no? Hizo desobedecer a Dios.
Dios nos da muchas veces todo, pero a veces queremos ir más allá. Ese ir más allá es fruto de la desobediencia, ¿no? A causa de ello es lo que nosotros lo arrastramos desde siglos tras siglos, ¿no? La desobediencia. Y creo que eso es lo que conlleva al pecado, ¿no? El pecado y la desobediencia o las transgresiones a las cosas que Dios en su amor nos ha brindado, ¿no? Nos brinda de todo. Pero creo que la desobediencia es causa del pecado y el pecado es causa de la muerte. Pero el pecado es todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que va en contra de las cosas buenas creadas por Dios, ¿no es cierto? Un ejemplo práctico es, por ejemplo, ver lo bueno y lo malo, ¿no? El mal y el bien. ¿Qué cosa hace mal? ¿Qué cosa es maldad? ¿Es causar daño o no? Si yo meto un golpe a una persona y le hincho el ojo, ¿qué produzco? Un hematoma, produzco una hinchazón en la vista y que no va a poder ver bien, ¿no? Y sabemos que el ojo es un órgano vital, al igual que los demás órganos, ¿no? Es un órgano vital para poder ver, pero te pregunto, ¿hice un bien, causé bienestar, salud o causé un daño a esa persona, un mal? ¿No es cierto? La respuesta la tienes tú. ¿Causé un mal o un bien al golpear a esa persona y causar dicho hematoma? ¿No es cierto? Creo que todos coincidimos. Hice un mal, hice un daño en la salud de esa persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay la diferencia entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Lo bueno produce frutos edificantes, ¿no? De salud, de bienestar. En cambio lo malo, la maldad, el golpe, ¿no? O hablar mal de las personas, siempre va a producir cosas negativas, cosas dañinas. Entonces creo que eso es la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, yendo a la trilogía perfecta del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es justamente lo que es el Espíritu. Nos hace buscar realizar cosas buenas, cosas edificantes, que buscan el bien, no solo personal, sino el bien colectivo de todos, ¿no? Y de eso se trata para tener una vida en paz. Hablamos de paz que tiene 3 letras, pero un significado enorme. La paz, estar en calma con uno mismo, nos hace vislumbrar, nos hace tener mayores horizontes, mayores perspectivas, ¿no? Me viene a la mente que cuando uno ve un programa y ve que hacen preguntas y estás tú en tu casa calmado, tranquilo, las respuestas te salen, ¿no es cierto? ¿No? Si alguien pregunta en un programa y el que está en el programa, a veces el nerviosismo le hace perder todo su conocimiento, ¿no? Pero cuando uno está en casa tranquilito, le vienen las respuestas. Entonces, eso es parte de estar en paz, de estar en calma, ¿no? Cuando tienes problemas, es algo increíble estar en calma, ¿no? Te puede llevar a ver las cosas difíciles, hacerlas fáciles, ¿no es cierto? No hay problema que no tenga solución. Han pasado tantos años, todo tiene solución, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la escuela a estudiar, ¿no? Al instituto, a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre el profesor te va a poner problemas, ¿no? Pero te pregunto, ¿esos problemas no tienen solución? Claro que tienen solución, ¿no es cierto? Y eso nos sirve allí en la parte de estudios, ¿no? Estudiantil, ¿no? Que todo problema siempre va a tener solución, ¿no? Eso ya uno lo debe poner en práctica ya cuando termina sus estudios, que en la vida también siempre va a haber problemas, ¿no? Pero siempre va a haber una solución para cada problema, ¿no? Y esa solución nos da estar en paz con uno, ¿no? Estar en paz, vivir tranquilos, ser felices. Y esa felicidad se obtiene viviendo en paz justamente, ¿no? Buscando ser una persona honesta, una persona justa, una persona sencilla. Si logras algo, sé sencillo. Y si logras algo, lógralo de manera justa, de manera equitativa, con trabajo, con perseverancia, ¿no es cierto? El mayor fruto que tú puedas tener es vivir en paz, vivir feliz y obtener tus cosas de manera transparente y honesta, perseverando y luchando. Las cosas que duran se lucha, se persevera. Imagínese que si para el mismo Jesús acaso fue fácil que Él venga, Él acaso fue a un trono, fue a una sinagoga, a una iglesia y le gustaba dar
prédicas sentado y que los demás le estén escuchando. No, Él marcó la diferencia, siendo Jesús el Hijo de Dios, el que nos creó, el que hace que respiremos ahorita mismo, ¿no es cierto? Si Él mismo nos dio el ejemplo de dejar su zona de confort a causa de la desobediencia de las personas, ¿no? Si Él dejó todo lo que tenía para transformarse en un ser humano y pasar por todo lo que un ser humano pasa, ¿no? Y imagínense que Él hizo su ministerio caminando, yendo de un lugar para otro. Imagínense en esa época que no había como ahora movilidad, aviones, buses, etcétera, etcétera, ¿no? Él caminaba, imagínense ese ejemplo que nos da Jesús, ¿no? Por eso yo a veces me admiro cuando veo predicadores, evangelistas, sacerdotes, etcétera, etcétera, que predican cómodamente dentro de una iglesia, ¿no? Dentro de un coliseo. Vemos ustedes en las teleenlace, en otras cadenas adventistas, ¿no? Y quizás no es malo, ¿no? Quizás esté yendo yo demasiado. Pero para mí el mejor ejemplo de predicador del Evangelio es Jesús, no lo cambiaría por nadie. Y los demás podrán ser buenos, ¿no? Pero no siguen manteniendo esa humildad y sencillez de Jesús, que todo, esa sencillez Él lo plasmó y lo practicó, ¿no? Siendo hijo de Dios no buscó ser pomposo, ¿no? No buscó que le reconozcan a Él, sino Él quería que conozcan lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Ese ejemplo quizás falla después ya en los predicadores actuales, ¿no? Que quizás lo han conseguido a pulso de constancia, de perseverancia, pero igual deben de seguir manteniendo su humildad. El siervo no es mayor que su Señor, ¿no es cierto? Escucho a algunos predicadores que siempre están hablando ya cuando lo han logrado todo, la prosperidad, ¿no? Es bueno buscar prosperidad, pero de manera honesta y transparente. Y si ya tienen la prosperidad, bueno, pues ahora busca compartir con los demás, ¿no? Pero sigue haciendo las cosas como Jesús manda, ¿no? Vete y buscas predicar casa por casa, camina, ¿no? No te pongas ahí en un pedestal, ¿no es cierto? Bien, yendo al Espíritu Santo y al hecho de tener paz, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, imagínense tener los demás frutos. Solamente Jesús lo tenía, pero uno puede ir a buscar esos frutos del Espíritu, ¿no? Y lo vas a conseguir, ¿no? No lo vas a ver, pero lo vas a conseguir de manera interna, ¿no? Y eso es lo que te va a dar perseverancia en esta vida, ¿no? Recuerda que Dios no te promete riqueza suntuosa, no te promete prosperidad al 100 y al 1000%. Lo que te promete es paz, gozo, mansedumbre, fortaleza en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, en medio de problemas. Eso es lo que la mayoría no entiende, ¿no? Vivir tranquilo, vivir en paz. Ya la riqueza la vas a obtener allá en el cielo, pero acá trata de vivir de manera agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, pase lo que pase. Actualmente el tema de la pandemia, ¿no? Es un mensaje que Dios también quiere para nosotros, de experimentar un cambio. Miren cuánta corrupción hay en los diferentes países, ¿no? Miren que hasta ahora, hasta el día de hoy no se termina el hecho de violencia contra la mujer o contra algún hombre. Miren las violaciones, miren los robos, los asaltos, las muertes, los accidentes, los vicios, hasta el día de hoy, desde la antigüedad, mire cómo se sigue manteniendo el tema de la prostitución, el tema de la drogadicción, de los malos hábitos, de las infidelidades, de las pasiones desordenadas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Cuánta maldad sigue existiendo en el mundo, ¿no? Cuánta envidia, ¿no? Si tú le ves a alguien progresar, oye, no te da ganas ni de saludarlo, sino sientes envidia de querer ser como él y siempre estás preguntándote cómo llegó, ¿no? Me viene a la mente cuántos programas noticiosos que antes de comenzar escucho a algunos locutores decir, nos encomendamos a Dios Todopoderoso, ¿no? Siempre hablan de Dios, ¿no? Igual también siempre se ve en las iglesias algunas personas que van a la iglesia en épocas de Semana Santa,
se visten de color dorado, ¿no? Van a la iglesia, pero no experimentan en sí conocer a Dios, ¿no? No se preocupan en leer la palabra, en entender, en buscar comprender los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué les digo? Aquellos locutores, aquellas personas que se van a las iglesias y que hablan de Dios, pero hablan de la manera, de la boca para afuera, pero no experimentan vivirlo de manera interna, ¿no? El otro día escuché a varios locutores de noticieros decir, miren ese corrupto, ¿no? Miren esa persona, siempre hablan con el hígado, ¿no? Yo digo, pero si al principio se encomiendan a Dios, ¿cómo pueden después estar indicando el mal de otra persona, ¿no? Si esa persona cometió un error, pues esa persona en algún momento, más tarde o más temprano, va a pagar su error. Si lo paga en esta vida, en buena hora, ¿no? En buena hora que lo pagues en esta vida. Pero no hay por qué desear el mal ajeno. La justicia viene tarde o temprano, ya sea del ser humano. Y si no viene del ser humano, bueno, mejor sería que le venga acá en la tierra, ¿no? Porque si acá la justicia no le llega, ¿no? Y no te preocupes si no le llega. No te preocupes, tú preocúpate por ti, ¿no? Eso marca la diferencia de una persona cristiana, desear el bien de la otra persona y si ha cometido errores, hacerle ver sus errores, pero no desearle su mal, no desear que se pudra en la cárcel. Eso marca la diferencia con Dios. Recuerda que Dios es amor y si Dios mismo no destruye al enemigo, al diablo, le permite seguir viviendo y Él es causa de que todos estemos siempre buscando las cosas malas, ¿no? Infidelidades, envidias, violaciones. El enemigo es la causa de todo, la corrupción, ¿no? Pero si Dios mismo no lo destruye al enemigo, entonces ¿quiénes somos nosotros para desear el mal ajeno? Más bien trata de incentivar que Él recapacite en vida y que busque al Señor. La única forma de cambiar en esta vida es buscando al Señor su conocimiento a través de su palabra. No te quedes con lo que te digan. Búscalo de manera personal. Lee, escudriña la palabra. Entiéndela. Busca personas que te la hagan entender, ¿no? Y a través de la oración verás cómo Dios en algún momento te da ese gusto de experimentar que entiendes la palabra, ¿no? Y que poco a poco lo vas a experimentar y ponerlo en práctica, ¿no? Al punto de compartir el testimonio de vida edificante, ¿no es cierto? Pero como decía, como muchas veces a Dios no vemos y no lo experimentamos sentir, es por eso que la mayoría se conforma con lo que le dicen, ¿no? Vas a la iglesia simplemente a escuchar un sermón de 15 minutos a la semana. No te va a quedar nada, mi estimado hermano o hermana, ¿no? Busca otra experiencia mística con el Señor. Busca experimentar, conocer el Espíritu, cosas que no ves, pero que existen, ¿no? Como te dije anteriormente, paz, gozo, mansedumbre. Tienes que experimentar, sentir esos conceptos, ¿no es cierto? Bien, si no vemos al Señor, ¿cómo experimentar sentir? Interesante. Justamente por eso el Señor nos dejó el otro consolador, el Espíritu Santo. Dicen que fue necesario que Jesús partiera, ¿no? Todos sabemos que la trilogía es Padre, que es Dios, Jehová es su nombre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, algunos indican que convenía que Jesús partiera. ¿Saben por qué? Porque Jesús no podía estar con todos al mismo tiempo, ¿no? Imagínense, en sus prédicas dice que en la multiplicación de los panes, ¿no? Como más de 1000 personas a su alrededor, ¿no? Pero no solamente es ese lugar donde tiene que estar Jesús. Imagínense en esa época que Jesús vivía en Nazaret, Samaria, Belén, etcétera, etcétera. No podía estar en cada lugar, ¿no? Cuando alguien necesita de Dios, es muy difícil que de manera física esté contigo en todos lados. Por eso dice que convenía que Jesús se fuera para que nos dé el consolador del Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo, dice, es lo que nos va a ayudar a discernir en nuestros corazones el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo sano de lo insano, ¿no? Y estos son justamente los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que están en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, ¿no es cierto?
Y dice, y yo rogaré al Padre para que cuando ya no esté con vosotros os dé otro consolador, el Espíritu Santo. ¿No? ¿Dónde está eso? En la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 16. El gran consolador, el Espíritu Santo. ¿No? Dicen que Jesús no podía como persona humana estar en todas partes. Por eso convenía que Él se vaya, para que nos dé otro consolador, el Espíritu Santo, que es omnipresente, es decir, estará contigo, conmigo, y para todas aquellas personas que lo buscan, estén donde estén. Por eso es que tú, a través de la oración, estés aquí en Perú, estés en Chile, estés en Estados Unidos, estés en Japón, estés en Rusia, estés en Israel, estés en Oceanía, estés en el Polo Norte, estés en el Polo Sur, donde sea que estés en el globo terráqueo, Jesús, Dios, puede estar contigo a través de un intercesor, que es el Espíritu Santo, el gran consolador, ¿no es cierto? Que es como el aire que respiras. Siempre pongo este ejemplo. Deja de respirar un minuto para que sientas cuán indispensable es el aire. Y el aire no lo ves, amigo, amiga, pero es básico y fundamental para que ahorita me estés escuchando, ¿no? Pon en práctica un minuto nada más, deja de respirar y vas a ver cómo sientes ese deseo sofocante de respirar y vas a sentir un alivio cuando lo hagas, ¿no? Así es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú lo buscas a Dios a través de su palabra, de la Biblia, y poco a poco el Señor te va a dar entendimiento, vas a ver cómo va a cambiar tu perspectiva de vivir, ¿no? Y de compartir el Evangelio, ¿no es cierto? Pero bueno, entender el Espíritu Santo es eso, ¿no? Ese gran consolador puede estar contigo y conmigo en donde quiera que te encuentres, sea en tu casa, sea en iglesia. La mejor manera de contactarte con el Señor es a través de la oración, en donde sea que te encuentres. Busca al Señor a través de ese intercesor del Espíritu Santo, que es como el aire que respiras. El Espíritu Santo, si tú lo buscas y perseveras, lo encontrarás. ¿Qué persona que cuando alguien te topa la puerta la primera vez, no puedes abrirle, pero si va la segunda vez y sigue topando, quizás no le abras? Puede haber una tercera vez que te sigue topando y no le vas a abrir, pero si esa persona sigue insistiendo, topa, no sé, pero en algún momento la persona le va a tener que abrir. En serio. Lo mismo pasa con una gota de agua. Cuando tú estás durmiendo 11, 12 de la noche, deja tu caño que gotee. Vas a ver que cuando te acuestas, viene ahí el sonido del silencio, vas a ver cómo esa gota de agua no te deja dormir. Y porque esa gota de agua insiste, toca el lavatorio, vas a ver cómo tú te levantas para cerrar. Pasa lo mismo, cuando tú quieres conocer las cosas de Dios, es cuestión de insistir, de perseverar. Y en algún momento Dios, o Jesús, o el Espíritu Santo, te va a escuchar y va a venir a tu encuentro. De eso se trata, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Las cosas del Señor requieren esforzarse y ser valientes en el buen sentido. No valiente físicamente, sino valiente de corazón, de pensamiento, de perseverancia, de llevar contigo y entender los frutos del Espíritu Santo. Esa es una persona valiente, ¿no? Y que en su vida está la perseverancia y hacer las cosas de manera transparente y honesta, ¿no? Eso es ser valiente, porque en la vida te va a pasar de todo, cosas buenas y cosas malas. Pero las cosas malas cuando te pasa y tú conoces a Dios, tu perspectiva es diferente, ¿no? No va a haber en ti depresión, no va a haber en ti estrés, ¿no? Porque siempre te va a venir la solución, ¿no? Cuando tú te aferras al Espíritu Santo, Dios te va a proveer más tarde o más temprano, ¿no? Por eso también dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia y la perseverancia, ¿no? La paciencia de que tú sigas perseverando, y la paciencia es ese don del Espíritu que te hace mantener esa fe, esa firmeza de que en algún momento te va a mejorar la vida, ¿no es cierto? Bien, yo creo que ya por hoy basta, ya me explayé bastante en el tema de la trilogía perfecta.
busqué hacer comprender de manera sencilla a ustedes qué cosa es el Espíritu Santo. Espero haberlo hecho de la mejor manera y de una manera sencilla, ¿no es cierto? Busca al Señor a través de su palabra y Él te responderá a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la Biblia. Dice que lo sobrenatural está en lo natural que existe, ¿no? La respuesta de Dios te puede venir en un segundo, en una hora, en un mes, en un año, en 5 años, no lo sé, ¿no es cierto? Pero cuando tú logras buscar a Dios y logras abrir la puerta de Dios, porque Él dice que Él está a la puerta y llama, simplemente está esperando que nosotros le topemos a través de la oración, a través de la búsqueda constante, ¿no es cierto? Y Él es el que te va a proveer esa paciencia, esa perseverancia para seguir en esta vida, trabajando, haciéndote de una familia, prosperando de manera correcta como debe ser, ¿no? Pero Él es el que te va a dar ese aliento y de compartir también cosas materiales y cosas espirituales con otras personas, ¿no es cierto? Allí se entiende el concepto de ir y hacer discípulos a las naciones. Imagínense, ¿quién va a poder discipular a las naciones, a todo ese... ¿Cuántos millones en Perú? Nada más somos algo de 32, 33 millones de personas. Imagínense poder predicar a todas, ¿no? Pero por eso justamente Dios te encomendó eso, ¿no? Lo imposible. Dicen que para Dios nada es imposible. Lo imposible para Dios es posible, ¿no? Pero ese llamado de hacer discípulos a las naciones es justamente para que uno se entretenga, ¿no? En compartir con las personas que uno conoce, ¿no? La palabra de vida, ¿no? Y Dios, más tarde o más temprano, va a llegar a tu vida. Y en buena hora si llega a tu vida cuando tú estás haciendo la obra, ¿no? Trabajando, normal en tus labores, pero siempre mandando una palabra de aliento, de perseverancia, de compartir el Evangelio con otras personas, ¿no? Vas a ver que los años pasan y pasan y pasan y cuando en algún momento te toque partir, ¿no es cierto? Va a ser el día más dichoso de tu vida, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo Dios nos pedirá cuentas, ¿no? Y si en esta vida no te avergonzaste de Él, imagínate lo que te espera en la otra vida, ¿no? Porque dicen que Dios nos llamará y nos preguntará, ¿qué hiciste en vida por mí? ¿No es cierto? Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Dicen que Dios es amor, por eso es que nos permite seguir viviendo, pero en esta vida, amigo, amiga, tienes que buscar conocerlo. El cambio tienes que experimentarlo en vida, no cuando estás muriéndote o falleciendo, ¿no? Porque si estás falleciendo y buscas a Dios, bueno, eso ya queda en la mano de Dios si te perdona o no te perdona, ¿no? Y si te perdona, en buena hora, ¿no? Pero yo creo que las cosas buenas hay que practicarlas en vida, ¿no? Para con derecho reclamar un mejor bienestar en la otra vida, en el paraíso. Imagínate si un violador muere, ¿qué derecho va a tener de reclamar si ha hecho toda su vida cosas malas y nunca se ha arrepentido? Si se arrepiente en buena hora y cambia para bien, puede tener la posibilidad de que Dios haya favor en el Dios y le haga vivir de manera diferente, pidiendo perdón por todo. Puede cambiar su vida. Pero si no lo hace en esta vida y muere, ya sea un violador, ya sea un corrupto, ya sea un mentiroso, ya sea un envidioso, envidiosa, etcétera, etcétera, si en esta vida no ha reflexionado y no ha recapacitado y no ha pedido perdón y no ha buscado nacer de nuevo para que comience una nueva vida, ya con Dios, con Cristo, haciendo cosas buenas, yo creo que allí se cumpliría lo que dice la Biblia, el llorar y el crujir de dientes para aquella persona que en vida no se ha arrepentido, ¿no? Y creo que, hermanos, hermanas, eso no se le desearía a nadie, ¿no? El llorar y el crujir de dientes significa un llorar y un lamento eterno, ¿no? En donde quizás sufrirá durante, no sé, un cierto periodo de tiempo cuando se vaya ya más allá, ¿no es cierto? Por eso en vida, amigo, amiga, Dios es amor, pero también es un Dios justo y sabe también juzgar qué has hecho en tu vida, ¿no es cierto? Para que merezcas el paraíso.
Así que amigo, amiga, yo te digo, si estás en malos pasos, en malos caminos, en vida, arrepiéntete para que comiences una nueva etapa. Y allí sí con justa razón vas a reclamar a Dios lo que te mereces, el paraíso, ¿no? Yo por eso quizás no me pongo tanto, no me pusiera tan triste cuando quizás vea partir a mi mamá, ¿no? Uno cuando ve a las personas que hacen las cosas de Dios, conozco también pastores, amigos que hacen la cosa de Dios, perseveran, viven de manera honesta, transparente. Cuando mueren, oye, yo casi no tengo, no casi me pongo triste, no lloro, porque sé que esa persona va a encontrarse con el Señor y en esta vida ya ha hecho lo que Dios ha querido, ¿no es cierto? Si alguna vez yo me muera, no me gustaría que nadie llore por mí, porque dicen que cuando uno llora es porque es señal de que el alma humana siente que esa persona se va a ir al infierno. En fin, ¿no? Bien, no les canso más. Espero que este mensaje pequeño, ¿no? Porque para mí es un mensaje pequeño. Imagínense las cosas que encierra la Biblia, ¿no? Y eso es justamente lo que yo busco experimentar, ¿no? Que un coloquio, que un diálogo relacionado con el libro de libros, con la Biblia, relacionarlo con la parte actual, ¿no? ¿Qué relación tiene la Biblia con nuestras vivencias actuales, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar, ¿no? Y la clave está allí, buscar la presencia de Dios. Al fin y al cabo, yo no soy el que va a solucionar tu vida, sino Dios. Pero si tú lo buscas permanentemente, al igual que el desayuno, el almuerzo y la cena, todos los días no te olvidas de desayunar, de almorzar, de cenar, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Si tú no te olvidas de Él todos los días, hacer una pequeña oración de 5 o 10 minutos en la mañana, en la tarde, ¿no? Y buscas durante toda la vida, no andar con tu Biblia, sino experimentar, ¿no? Esa paciencia, esa paz, esa manera justa de vivir, ¿no? ¿No? Vas a encontrar al Señor, ¿no? Al igual que los alimentos te mantienen fortalecido físicamente, si tú buscas al Señor en el Espíritu, también Dios te va a fortalecer de manera espiritual y te va a dar lo que ya te he mencionado anteriormente, ¿no? Cosas que no ves, pero que pueden hacer de ti una persona tranquila, feliz, perseverante y con búsqueda de objetivos de manera justa. Bien, muchas gracias por escucharme y espero verte en otra ocasión con otra reflexión de manera espontánea. En el nombre de Jesús te deseo lo mejor. Shalom, que quiere decir la paz sea contigo. Amén.